domingos, sí, 2 domingos, tuvimos elecciones para el Poder Judicial. Eh, Perdone que lo diga en primera persona, yo siempre dije que a mí no me parecía el proceso, pero siempre dije, ya que está el proceso hay que echarse para adelante. No podemos dejarlo y tenemos que buscar la manera. Pero de las cosas que a mí me parece que resultaron sorpresivas gratamente es que parecía que el asunto de la Corte estaba determinado de antemano, ¿no? O sea, sabíamos más o menos quiénes podrían, por lo menos 5 o 6 sabíamos que podrían ganar, y sobre todo entre ellos estaba Hugo Aguilar. Fue muy interesante porque lo que pasó con Hugo, recordará usted, fue que, pues bueno, todo el mundo a lo mejor hasta decía, bueno, sí, pues un indígena que regresa después de Benito Juárez. Y yo creo que se fue perdiendo un poco la idea de quién es Hugo, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué los ciudadanos votamos por Hugo. ¿Qué fue lo que pasó? Mayoritariamente, más de 6 millones de votos. Yo sigo pensando que es bajísimo el proceso de participación, pero 6 millones de votos, cuando había 3 ministras, particularmente una que estaba en campaña como si fuera ser gobernadora o algo parecido, y que de repente se vio vencida y todavía hizo forcejeos para tratar de ser presidenta de la Corte cuando era muy clara la ley, pues eso enturbió un poco las cosas. Hoy los hechos están consumados. Y hoy tenemos en verdad la fortuna de conversar con Hugo Aguilar, quien es el presidente de la Corte, pero antes de conversar con él, ¿qué le parece si vemos esto que preparamos aquí en La Razón para que inmediatamente conversemos con él, a quien le agradecemos tiempo, porque se ha de imaginar que ahorita si algo necesita el presidente de la Corte es tiempo para poder organizarse. Bueno, vamos a ver esto y ya está con nosotros Hugo Aguilar. Gracias. Hugo Aguilar Ortiz, nacido en 1973 en el corazón del territorio mixteco de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con estudios de maestría en Derecho Constitucional. Entre algunos cargos que ha desempeñado, destaca la coordinación de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ha representado legalmente a las comunidades en conflictos agrarios. Fue encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca y consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, entonces aquí estamos, querido Hugo. Antes que nada, felicidades. Gracias. Te lo debo decir por muchos motivos, ¿no? Uno, porque ni tú mismo te lo esperabas en el proceso previo, ¿no? Pero era, desde que hemos estado conversando, era evidente que traías muy claro tu proyecto, que sabías muy bien lo que querías y hacia dónde ibas, y creo que esto es el reflejo, el resultado de todo ello, y además como que la gente te vio como uno de ellos, ¿eh? Si no hubiera votado por ti. Totalmente. ¿Cómo han sido estos días, eh? Complicados, difíciles, emocionantes, ¿cómo han sido? Pues todo junto, todo al mismo tiempo. La verdad es que efectivamente durante la campaña pues había la expectativa de que pudiera prender esta idea de que un indígena llegara a la Corte. Empezamos lentos, digamos, pero nos fijamos el objetivo de recorrer territorio indígena, territorios olvidados. El primer mes hicimos todo este trabajo. Y ya podría decirte que en los últimos días, las últimas 2 semanas, pude constatar que la candidatura ya no era mía. Los pueblos se apropiaron de la candidatura. Un montón de gente, muchísimos amigos, hice un montón de redes de WhatsApp y en todas las redes informaban pues que estaban trabajando para la candidatura, haciendo spots en lenguas indígenas, explicando las propuestas que teníamos, la importancia que tenía la candidatura indígena, y creció. Yo al último ya lo que hacía era mínimo en función de lo que estaba haciendo la gente. Sí. Fuimos también a zonas no indígenas con sindicatos, incluso me recibió el sindicato de petroleros. Sí. Hablamos de la justicia, de la nueva visión de la justicia, bien aceptada la propuesta. Recorrimos territorio, entonces pues somos producto de la gente. Yo creo que esta situación que se dio ahora, que las interpretaciones que hay, pues es porque no terminan de analizar lo que ocurre abajo, ¿no? La opinión está arriba, pero abajo hay gente moviéndose y esa es la fuerza con la que nosotros llegamos. Y bueno, pues ahora estamos ya instalados. Yo de todas maneras estaba esperando que viniera la constancia de mayoría. Hay que resaltar una cosa bonita. Sí. Yo la verdad estoy muy contento por esta situación. Ayer me entregaron
dos constancias, una en español y otra en mixteco. No es mi variante, pero es muy significativo. No es el hecho. Y haberlo leído ahí en mixteco, hoy me platicaba con algunos paisanos, yo no le entendí nada, pues sí, porque hay 85 variantes del mixteco, y este es el mixteco de Guerrero, de la montaña de Guerrero. Sí se entiende uno algunas palabras, pero no todo, pero fue hermoso, y luego la entrega fue en Rarámuri, entonces yo también respondí en mixteco. Yo creo que es un acontecimiento en una instancia del Estado cuya misión es democrática, y lo dije ahí también, hace no mucho tiempo, ser indígena, estar presente un indígena en una institución de esta naturaleza, fue motivo de burla, de la forma de hablar, lo que se pedía, y hoy fue un acto que dignifica la identidad, la existencia de los pueblos indígenas, y esa era la misión fundamental de mi candidatura, y vamos a seguir haciendo actos de esta naturaleza para dignificar a los pueblos indígenas. Y debo decirte también que durante la campaña el pueblo afro se sumó al 100% en todos los lugares. Entonces viene ahorita la etapa de la transición, de conocer la dimensión de lo que está adentro. Hay un acuerdo de la Corte que dejó de turnar asuntos normales desde el mes de abril, 15 de abril, están turnando asuntos urgentes, entonces vamos a encontrar un buen número de expedientes, tendremos que tomar acuerdos para encontrar la manera de hacer una justicia pronta, expedita. No vamos a vulnerar la Constitución, hoy nos da 6 meses para resolver asuntos de relevancia, vamos a encontrar los mecanismos para resolver, y a la par iremos construyendo los cambios que requiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cambios de forma, cambios de fondo, que nos acerque la justicia a los más necesitados. Yo creo, y esto lo puedo decir, platicado con varios que estuvimos en campañas, ese es el gran plus de la campaña. Hay ahorita un buen número de personas que ganaron, que van a ser jueces, que van a ser magistrados, los que vamos a ser ministros. Todos tuvimos contacto con la realidad. La mayoría de nosotros en cada acto de campaña, pues recibíamos a gente que decía, mire, mi expediente lleva 5 años, lleva 10 años, aquí hay una injusticia que ustedes tienen que mirar. Entonces tenemos que poner el foco en eso, en la gente de a pie, en la gente que no tiene un cuerpo de abogados, que no tiene un bufete, que no puede llegar a la corte de manera fácil. Eso debemos de atender. Entonces, a la par de atender los asuntos normales, tradicionales, la Corte tiene que seguir funcionando. Vamos a armar un plan de trabajo para darle esta otra perspectiva a la Corte, para que la gente de a pie sienta que tiene una Corte favorable. A ver, Hugo, presidente de la Corte, ya se puede decir formalmente, ¿no? Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Sí, el mandato constitucional es muy claro, el que tiene la mayoría de votos preside la Corte. Sí, hubo ahí un momento, pero bueno, tengo la impresión de que la presidenta del Instituto Nacional Electoral sajó de inmediato, ¿no? Determinó, aquí no es un asunto de filias fobias, es lo que dice la ley. Incluso me preocupó un poco que la presidenta dijera que lo decide el INE, cuando ella no tenía por qué decirlo, pero ella podía haber dicho, pues es muy clara la ley, lo que dice la ley, y échense a andar. Esa tarde fue un poquito inquietante. Deja que lo diga yo, ¿sí? Deja que lo diga yo. A ver, déjame plantearte cosas como estas. ¿Qué porcentaje de la población mexicana será indígena en este momento? Estamos hablando del 23% de la población mexicana, más 2.5% de población afromexicana. Estamos hablando de 25.5% de población afromexicana. Y creo que ahí hay también una cifra oculta, porque hice varios eventos aquí en la ciudad, y el ser indígena siempre se oculta, siempre es una condición que marca a alguien y que implica discriminación, implica racismo, implica cerrar oportunidades. Entonces hice muchos eventos aquí y al final decían, yo también soy indígena. Qué cosa, ¿no? Sí, o sea, y la verdad es... ¿Te sorprendía o no tanto? Me sorprendía. O sea, porque uno ve los datos fríos, y tiene una suposición, porque yo tengo muchos paisanos aquí en México, y uno dice la segunda, tercera generación a lo mejor ya no se asume tanto, pero no, encontré jóvenes, encontré personas que ya nacieron aquí en la ciudad, mantienen el vínculo con su comunidad, pero mantenían oculto su identidad.
Y entonces el hecho de que haya un indígena buscando un espacio pues, importante en la vida pública y en el funcionamiento del Estado mexicano, a muchos les animó sacar a flor de piel su identidad. Yo la verdad veo un despertar importante, creo que en las siguientes estadísticas se puede notar eso es un incentivo para decir, pues ser indígena ya no es... es más de ese 25 punto y tantos % al que haces referencia. Probablemente suba, porque la Constitución también establece dos criterios, uno que le llamamos objetivo, el que hable una lengua, el que tenga una raíz indígena, es indígena, pero también el criterio subjetivo, quien ha perdido su lengua, quien ya no practica su cultura, pero se autodefine, se autoidentifica como indígena, es indígena o es afromexicano. Sí. Entonces, yo creo que la cifra puede crecer. O sea, la presencia mía ahora en la esfera pública, actos de dignificación de lo indígena. Que gente salga, ¿no? Totalmente, permitirá. Oye, ¿qué vamos a hacer con el otro 75% bajo tu óptica? Te lo planteo, Hugo, porque, digamos, es el momento de pensar en los indígenas, pero es el momento de pensar en un país cargado de complejidades, adversidades y sobre todo, si algo es un pendiente, es la justicia. Y otro asunto, que yo creo que, ya sé que te lo han dicho muchas veces, pero a ver, si a ti te puso AMLO, segundo, ya lo hemos platicado, pero deja volverlo a plantear. Segundo, si va a conservar el Poder Judicial su autonomía y su independencia, que es tan importante, se ven los dos poderes hoy como uno solo, el legislativo y el ejecutivo, y ahora preocupa el Poder Judicial, que es la gran apuesta de la transformación. O sea, claro, si vemos un Poder Judicial sometido, la transformación no va a ser. A ver, ¿de esto qué piensas? Pues en lo primero, la justicia no tiene identidad. La identidad lo que hace es fortalecer ciertos valores y principios. Sí. Son, digámoslo así, más auténticos en la comunidad. Si uno piensa en la democracia directa, la democracia del pueblo, donde el ciudadano es ciudadano todos los días, no nada más el día de la votación, lo vamos a encontrar en comunidad indígena. Entonces, la visión, los principios, las ideas y formas de organización de los pueblos indígenas pueden alumbrar el resto del sistema de justicia. Esto me lo han preguntado mucho, si no, llegando un indígena solamente va a haber justicia para los indígenas. No, vamos a ver una justicia fortalecida con la visión de los pueblos, eso sí, pero vamos a atender el sistema de justicia en su conjunto. Vamos a atender el poder judicial en su conjunto, integral, para clase media, clase baja, clase alta, que los inversionistas, los empresarios tengan la seguridad que vamos a dar certeza jurídica, que es lo que todo el mundo pide. Me reuní con los empresarios y ellos dicen, nosotros queremos certeza para invertir, para seguir trabajando. Tengan la confianza. ¿Qué te decían los empresarios? Escuchaban, eso es lo primero, interesante, escuchaban la propuesta que tenía Hugo Aguilar y sí reconocían que hay una deuda con los pueblos indígenas, pero obvio, ellos decían, nosotros necesitamos seguir trabajando, nosotros necesitamos que haya certeza en la inversión, y nosotros le decíamos, el tema indígena no le quita certeza, solamente busca un equilibrio de un sector social tradicionalmente excluido. Pero el resto del aparato, el resto del esquema va a seguir estando. Ahora con una visión, porque no va a haber oportunidad para la corrupción, para los arreglos en lo oscurito. Eso sí va a cambiar. Pero yo creo que a todo el mundo nos interesa que así sea. Claro. Que no tengamos esta sensación de, bueno, yo estoy litigando bien, pero ¿qué tal que el otro llega con una bomba de dinero, con un arreglo? Pues entonces ya lo que hice se puede ir a la basura. No, tengan la certeza que eso no va a tener lugar en esta Suprema Corte. Vamos a ser muy enfáticos en que se castigue, en que el Tribunal de Disciplina realice su labor y vamos a hacer lo correcto. O sea, estamos tan mal en México que hasta hacerlo normal se vuelve extraordinario. Y hoy vamos a hacerlo normal para que se vea extraordinario. Oye, y esta parte que te decía, la división de poderes y todo eso, es un tema, ¿no? Sí. Y Andrés Manuel López Obrador y todo eso. No, se ve fortalecida la justicia. Nosotros llegamos, mira, yo no se lo debo a nadie. Yo llegué por los votos de los pueblos. O sea, bueno, además, espérame, recuerdo tu historia aquí la primera vez que conversamos hace algunos meses, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que definiste? Te dije, no, ya sabes lo que vas a hacer. Sí. Dijiste, sí, pero ¿qué? No te metes a una locura. Y me acuerdo de la explicación que dabas, ¿no? Así es. O sea, yo surjo de la comunidad, tengo el respaldo del pueblo. Si algún compromiso
ético tengo es con los pueblos. Sí, pues. Y ahí creo que no hay alguien que pueda decir, hoy no requiere justicia. Las comunidades indígenas, las comunidades afros, las mujeres, los campesinos, los trabajadores. Es un sector que debemos de atender. Vamos a hacer los ajustes para atenderlos de manera importante. Pero yo no me identifico que haya llegado con una fuerza política o con arreglos en lo oscurito. Yo quiero decirte que durante la campaña solamente recibí 2 propuestas a ver si daba yo una opinión adelantada de lo que pudiera ocurrir más adelante. El tema del maltrato animal, los galleros se acercaron, ¿no? Le digo, no, esta Suprema Corte y yo estoy combatiendo esas prácticas. Yo lo que ofrezco es diálogo. Cuando llegue un tema, vamos a dialogarlo, encontrar entre todos la mejor solución, pero yo no puedo decir, oye, voy a votar así. No, sí. Así es. En este momento no. ¿Cuál fue el otro tema? El otro tema fueron los trabajadores, un sindicato, no quiero decir el nombre, sí, pero un sindicato igual decía, no, conmigo ya tú vas a llegar a la presidencia y pues pareciera que hubiera la propuesta de eso. No. O sea, no. Nuestra propuesta está clara, vamos a trabajar, vamos a caminar. Con ellos mismos vamos a dialogar. Son parte de este país. Oye, ¿te has reunido con los otros 8 ministros? Estoy ya en diálogo con ellos. ¿Y ahí qué ha pasado? ¿Qué ambiente sientes? Muy buen ánimo, muy buen ánimo. Yo quiero decirte que el hecho de hacer campaña... Mira, está la foto, está bonita. Sí, ¿no? Claro. Foto, ¿no? Y mira, todos con buen ánimo. Sí. Bueno, casi todos. Sí. Pues yo encuentro que nos sensibiliza muchísimo. Y bueno, yo traigo la sensibilidad a flor de piel, vengo de comunidad, he trabajado con comunidad, he planteado temas jurídicos de comunidades con una perspectiva distinta. Y veo en los hermanos y hermanas que resultaron vencedores esta misma perspectiva. O sea, todos tenemos claro cuál era el diagnóstico. Todos tenemos claro qué función tiene el proceso en el que estamos participando y todos tenemos clara la visión. Hay que encontrar los instrumentos y hay que generar los acuerdos para que encaucemos eso. Y que, digamos, el montón de trabajo que nos está esperando no nos absorba. Claro. Porque nos podemos dedicar a resolver lo que está, con la forma que está, en la manera que se hacía, y bueno, ya se perdió la perspectiva. Sí. Ese es el reto, por eso yo voy a tejer 2 canales, dos carriles diferentes, atender el rezago porque lo tenemos que hacer, pero no perder de vista lo recogido durante la campaña. Sí. Y ahí sí yo quiero aprovechar el compromiso, la responsabilidad, lo que vamos a hacer es con la gente. Ese es el compromiso central. Sí. Y ahí tenemos que generar los espacios, los mecanismos necesarios para atender a la gente. No hay otra perspectiva. Hasta ahorita nadie me ha llamado para decir, oye, pues ya llegaste por mí, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Estamos libres. Yo ayer planteé que se fortalece la independencia judicial y la división de poderes. Y eso no implica, porque eso también advierto yo, que la independencia casi se interpreta como soberanía y como cerrazón al diálogo, ¿no? O sea, desde la independencia, desde nuestra función de Estado, vamos a tener diálogo con los otros poderes. O sea, ser independiente no significa aislarse del mundo. Nosotros tenemos una empresa común que se llama México y tenemos que trabajar todos en función de esta apuesta común. Ya están las bases constitucionales y llegaron a la Constitución con el mayor consenso. Y esto va a ser nuestra orientación. No vamos a variar mucho. La idea, por ejemplo, de cambiar la estructura de la Suprema Corte. Cuando te digo esto, te digo lo siguiente. La Corte en muy pocas ocasiones recibía a la gente, ¿no? Más bien recibía a los abogados y cosas así. Pero digamos, supongo que van a tener que de vez en cuando tener reuniones con la gente, ¿no? Y totalmente. Decirles así en lo general, ¿no? Qué es lo que pasa, etcétera. No sé, estoy pensando que a lo mejor esas oficinas que las conoces, que son así como todas muy arregladitas, etcétera, pues supongo que no es que cambien, ¿no? Pero tendrán que tener a lo mejor una dinámica distinta. ¿O ahí qué has pensado? Sí, vamos a hacer. Está en tus atribuciones, ¿no? Está en mis atribuciones. Es posible hacerlo. Obviamente que voy a integrar un plan de trabajo, lo voy a poner a consideración de los demás ministros y ministras, pero te puedo adelantar algunas cosas. Vamos a hacer, o a proponer hacer, itinerancia. Ándale. O sea, la Corte no solo va a sesionar en la Ciudad de México,
va a sesionar, vamos a hacer los arreglos jurídicos necesarios para que pueda sesionar en la península. Ahora que fue a la campaña, los inmobiliarios tienen una presión fuertísima sobre los ejidos. Sí. Vamos a ir allá, atendemos el tema. O los rarámuris, que por ahí no pasó la reforma agraria. Tendremos que fijar un criterio de cómo resolver toda la problemática de tierras de los rarámuris. Vamos a hacer una sesión ahí. En la frontera norte la también. Frontera, claro. Todo la problemática que se enfrenta en la frontera norte o en las costas con los pescadores. Claro. O sea, la Corte no va a sesionar solo en la Ciudad de México. 2, la Corte se va a abrir. O sea, las puertas de la Corte van a estar abiertas. Vamos a fortalecer, si ya está, y si no, crear un área de atención y de asesoría al público en general. Todos los que lleguen a la Corte buscando resolver una duda, porque uno dice la Corte, pues tiene que ser algo jurídico, vamos a tener un equipo que atienda a nuestra gente. O sea, vamos a ver si es el primer piso o 2 pisos, lo que sea necesario, pero va a ser una instancia abierta al público, que todo el que llegue a la capital buscando una solución a un problema, se lleve una orientación o incluso un acompañamiento. No vamos a hacer defensa, está la Defensoría y también esa la vamos a fortalecer. La Defensoría Pública, con traductores, con abogados que conozcan la lengua y cultura de los pueblos, que se vea que hay una atención personalizada, humana, hacia la gente que más lo necesita. Oye, esta parte que tiene que ver con que la Corte, Hugo, habría perdido poder con esta de 11 a 9 y con esta reestructuración, ya independientemente de que estén los 5 mujeres, 4 hombres al frente de ella, ¿perdió poder la Corte o más bien hoy se distribuyen las funciones de la Corte de otra manera? Sí, ahora yo creo que gana poder, porque antes funcionaba por salas, y las salas pues tenían un peso específico, pero el Pleno tiene un peso fundamental. Ahora todo va a ser de Pleno. Y viene el diseño de cómo va a funcionar el Pleno, porque también el Pleno tiene una fuerza importante, pero si todos los asuntos se llevan al Pleno, puede ser un cuello de botella. O sea, puede ser que estemos resolviendo muy pocos asuntos por mes. O sea, claro, va a ser una cuestión difícil, pero creo yo que ahí vamos a encontrar el mecanismo para seleccionar los casos emblemáticos, los que requieran un debate, una orientación, los que fijen un rumbo claro al país, a los programas, a todos los temas que aqueja al pueblo de México, y que sea del consenso del Pleno, de los que estamos en el Pleno. Vamos a encontrar el mecanismo, ya estábamos pensando cómo funcionar, somos un órgano colegiado, hay varias formas de pensar, va a estar difícil tener uniformidad de criterios, pero ahí es un asunto de método. Yo creo que gana en poder la Corte al resolver todo en Pleno. ¿Qué vas a hacer o qué van a hacer? Más bien la pregunta es la Corte como ente, ¿qué van a hacer con el canal judicial que hasta ahora de cualquier manera ha venido funcionando? Los vimos más allá de que antes estaban como entre 4 paredes, ahora ya los vimos abiertamente y creo que ha cumplido cuestiones interesantes el canal judicial. Sí, yo creo que vamos a ampliar más su visión de abajo. O sea, un reto que veo es que lo jurídico tiene que volverse lenguaje llano, que la gente lo conozca. Pregunta obligada en todos los foros: ¿qué hace un ministro? Sí, claro. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? Pues tenemos que poner al ministro, al juez y al magistrado a explicar todos los días no solo qué hace, sino de lo que acaba de resolver, qué implicación tiene, qué significación tiene. Vamos a hacer un canal judicial que dialogue con la gente. Yo pienso que pueden venir autoridades indígenas a decir: oye, nosotros juzgamos de esta manera, nosotros pensamos de esta manera. A nivel de reflexión, de educación de todos, de entendimiento de unos con otros, esto va a jugar un papel crucial. La escuela judicial también, vamos a volverla una escuela de pluralismo jurídico, una escuela de la diversidad, que sean puentes que nos ayuden a conocernos y a integrar mejor el funcionamiento tanto del Poder Judicial como en su contacto con la sociedad. A ver, ya sé que sabes que te lo voy a preguntar, el tema de la toga, ¿no? Tan llevado y traído. A ver, déjame plantearte, más allá de visiones conservadoras, neoliberales, yo diría, hay una especie de historia respecto al uso de la toga. Una historia que tiene que ver no solo con México, sino con el mundo entero. A ver, ¿qué pensaste con el tema de la toga?
que a mí me parecía una cosa muy interesante usar una toga propia del diseño de las comunidades o la comunidad como la tuya, ¿no? A ver, ahí ¿qué fue lo que pensaste y qué piensas de la polémica que se armó sobre ello? Primero, que ya es norma constitucional el reconocimiento de la pluriculturalidad, más allá que diga la normatividad debajo, porque alguien me cuestionó, no conoce la norma, no, la conozco, pero también sé que la Constitución está el mandato de que seamos un Estado pluricultural, reconociendo que somos una nación pluricultural, y la Corte no puede ser ajena a ese mandato constitucional, es lo primero. Lo segundo, reconociendo esto, hay que reconocer que en las sociedades en las que vivimos, los pueblos en los que vivimos, tienen sus propios esquemas de formalidad y solemnidad. Es el caso del bastón de mando. Claro. O sea, cualquiera podría decir, pues es una vara, es una madera. No, tiene un significado, solamente lo puede portar la autoridad. Y es significativo para la autoridad que va a desempeñar. Así entiendo también la toga. O sea, la toga es un simbolismo, representa que hay una investidura y hay una diferencia entre el que tiene la investidura y el resto de la población. Pero si la Corte va a ser pluricultural, si tenemos un mandato constitucional de pluriculturalidad, los símbolos que van a estar en la Corte no tienen que ser de un solo modo. ¿No? Y lo lancé a manera de propuesta. Vamos a proponer, porque yo tampoco voy a imponer. Yo lo propuse, que en la Corte estén todos los signos de este país tan rico en cultura. Los afros hoy han desarrollado elementos culturales propios, danzas, formas de concebir la vida. Eso tiene que estar ahí. Tenemos que ser explicativos. Yo imagino si un día en una sesión presentamos un traje wixárika y damos una explicación de lo que eso significa, porque no visten así nada más porque se les ocurrió. Sí. Hay toda una cosmovisión detrás del traje o de la indumentaria que se tiene. Pues vamos a proponerlo. Si la Corte misma quiere ser, digamos, una entidad que niegue o cierre los ojos a ver esa realidad, bueno, estará en la Corte. Pero yo, Hugo Aguilar, estoy con la propuesta, el proyecto, y voy a estar insistiendo en que seamos reflejo de la sociedad que nosotros vivimos. Entonces, el tema de la toga, entiendo el significado, entiendo su importancia, y lo que estoy tratando de decir es que en una instancia tan importante como la Corte, reivindicar estos otros elementos son de crucial importancia. Yo quiero darte este dato, mira. El tema de los pueblos lo debatíamos en reuniones, en foros, en encuentros entre nosotros. No era discurso del Estado. No era proyecto del Estado, no era proyecto de las autoridades. En los últimos años se ha abierto. Sí. Entonces, decir que nuestra cultura tiene importancia, decir que somos uno de los pueblos más pluriculturales, una de las naciones más pluriculturales del mundo, dicho por un órgano de autoridad, adquiere otra relevancia. Eso es lo que yo estoy tratando de plantear. Que el bastón de mando, que la toga, que el traje tradicional, en un espacio de toma de decisión, un espacio que tiene una solemnidad, que tiene una trascendencia para la vida pública, pues genera una resignificación y una dignificación del traje y del ser indígena. Eso es lo que está en juego. Oye, ¿estás emocionado? Sí, la verdad es que estoy contento, emocionado. Sí me lo había imaginado ya en la campaña. Oye, espérame, fueron más de 6 millones de votos. Así es. Así es. O sea, y bueno, yo te dije que si estaban los dados cargados con las 3 ministras, como buen abogado dijiste, está bien, yo no soy quien, yo voy a hacer lo mío, etcétera. Pero déjame decirte, pero fue algo sorpresivo, y yo tengo la impresión de que te lanzaron ahí pullas de que si habías hecho una cosa, que si estuviste en un caso, en otro caso. Pues no sé, de repente lo vi como muy dirigido. Bueno, pues ya sabes cómo es esto y punto, no. Pero lo que quiero decir es, ¿qué dijeron los tuyos, No, contentos también, contentos, pero... No se asustaron, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No, para nada. Todavía anoche organizaron una especie de festejo, de fiesta ahí con música. ¿En dónde? Aquí en la ciudad, sí. Ahí en un edificio que ocupan los migrantes, organizaron una fiesta. Y todos contentos, y todos estamos confiados porque tenemos la capacidad, el conocimiento, la experiencia para afrontar retos, para
generar ideas. O sea, a eso nos hemos dedicado, ¿no? Cada reto sí nos lleva tiempo de asimilarla, conocerla y después generar ideas. Estamos acostumbrados. Los indígenas, a eso se debe que todavía estemos vivos, porque tenemos una capacidad de adaptación y de respuesta a y nos reinventamos una, dos, tres veces, y eso es lo que ahora somos. La verdad es que muy contento. Ya en las últimas 2 semanas, como te decía, yo vi que esto venía grande, yo lo vi, y todavía vi las encuestas y dije, aparte de eso que está ahí, yo tengo un colchón que nadie está viendo, porque hasta allá abajo no llegan las encuestadoras, los hermanos no tienen teléfono para responder una encuesta telefónica. No entran al Facebook. ¿Has hablado con la presidenta? No he hablado con la presidenta. Ni con nadie del legislativo. No, del legislativo tampoco, no he tenido problema. Salvo algunos amigos abogados, diputados, pero como institución no hemos entablado todavía diálogo. Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, nada. No, todavía nada. Estábamos esperando primero la constancia, vamos a ver todo el mandato constitucional para hacer la transición. Si hay necesidad de hablar con ellos, pues vamos a hablar. Estoy empeñado en que hagamos una transición tersa, una transición buena, que nos permita llegar y el minuto 1 empezar a trabajar. Oye, ¿cambió tu vida? Sí, está cambiando. Que ahora resulta que te tienes que subir a una camioneta, porque si no te subes a la camioneta, la seguridad y todo eso. Esto es lo que más me está costando, asimilar que pues tengo una representación que va más allá de mi persona. Sí, claro. Y propios y extraños me lo están diciendo. Ayer las autoridades me decían, no, es que tú ya eres una parte importante del funcionamiento del país y tú ya no puedes andar así, tú no puedes estar, o sea, esta es la parte que me está costando un poco asimilar, pero bueno, mientras no me cueste asimilar el trabajo y la función, todo va a ir bien. ¿Has hablado con Adelfo? He platicado con él, he platicado con él. Pues mira, nosotros somos amigos desde hace 35 años, claro. Soñamos en algún momento que nuestra causa llegara a lugares importantes. Quizás nunca habíamos platicado, hoy un día vamos a ocupar la Corte, nunca, pero nosotros estamos muy empeñados en reformas legales, reformas constitucionales, y ahora que se dio, pues sí, la verdad es que todos mis hermanos, los que me rodean, nos embargó emoción, digamos, indefectiblemente viene a nuestra mente todo lo que hemos recorrido en 35 años, tanto trabajo. Ayer les decía a mis hermanos, pues este es el triunfo no solo de nosotros, sino de los que vinieron picando piedra a lo largo de muchos años. Zapatistas, ¿no? Claro, todos los que aportaron para que hubiera un México pluricultural, un México que no nos siguiera excluyendo, porque ese es el capital, ese es el valor, esa es la importancia que nadie está viendo. O sea, descalifican a Hugo por ser indígena, ya por ahí dicen que ni licenciatura tengo, que ni siquiera soy mixteco, o sea, de todo, pero debemos de aquilatar el gran significado de que un indígena esté ahora en la Corte y que haya llegado con los votos de la ciudadanía. O sea, si a mí me hubiera puesto el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum, pues me hubiera puesto desde hace 4 o 5 años, porque los conozco, trabajé con el presidente López Obrador en el Plan de Justicia Yaqui, y pues si así hubiera sido, él me hubiera puesto como ministro, él mandó la terna. ¿Es cierto que tú dirigiste la consulta sobre el Tren Maya? Yo diseñé, o sea, yo quiero decir, porque a lo mejor hay que aprovechar eso, la consulta no tenía reconocimiento constitucional, estaba en el artículo 6 del convenio 169 y en el 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un estándar internacional, como decimos los abogados. Y había que aterrizar el estándar internacional y aplicarlo en el caso mexicano. Y eso fue lo que yo diseñé. Y puedo decirte que a nivel internacional no hay una consulta de la dimensión del Tren Maya como metodología y como implementación de un estándar internacional con efectos jurídicos. Aquí estamos hablando que consultamos alrededor de 1.140 comunidades en 5 entidades federativas. Entonces, diseñar una consulta de esa dimensión no es cosa fácil. Que alguien me diga, a ver, ¿en qué otro lugar del mundo se diseñó y se implementó una consulta? ¿Que faltó información? No era yo el responsable de la información, eran otras instancias del gobierno. Yo me ocupé del diseño jurídico y metodológico para que se implementara una consulta
a los pueblos y comunidades indígenas de la península. Esa es la parte que a mí me toca y sobre esa respondo. Si hay alguien que cuestione, podemos debatirlo. Pero no los resultados de la encuesta, no los resultados. No que las comunidades tuvieran información o no tuvieran información, esa no era tu ventanilla. Así es. O sea, toda esta parte le corresponde a otras instancias, porque este es un proyecto amplísimo, no es un proyecto del INPI. Yo puedo hacerme responsable del método y del resultado de la consulta para hacer la reforma constitucional indígena, porque ahí sí fue metodología y fue contenido. Pero en las otras consultas, el instituto estaba a cargo de la metodología y de la implementación del estándar internacional. Y en esa yo puedo debatir. Ahora sí que tú eres, yo soy el es tu ventanilla. Esta cosa que dicen que engañé a los pueblos, que casi los obligué a aceptar. Votar, eso absurdo, totalmente falso. No ocurrió. Fueron asambleas públicas, asambleas abiertas, en espacios en donde todo el mundo podía llegar. Se grabaron incluso, o sea, que alguien diga, aquí está, en este momento tú estás presionando, estás coaccionando, estás engañando, ahí están, el expediente de consulta ahí está. El único lugar donde la asamblea estuvo dividida fue en el sur, en Ixpujil. Ahí sí hubo debate. ¿Eso es donde, Yucatán? No, es en ¿Quintana Roo? En Quintana Roo, sí. en la parte sur de la península, en la parte que no estaba construida todavía las vías del tren, porque hay que decirlo, las vías del tren ya existían, fue una remodelación, una renovación, y la gente tiene una experiencia con el tren. Eso es lo que yo encontré. ¿Qué nos pedían en el resto de asambleas? Pon aquí una estación. Casi todas las comunidades pedían una estación en su comunidad. Claro. Y entonces ahí sí ya no estuvo a mi cargo ver cuál era viable, cuál no era viable. Ni con el medio ambiente, ni con los árboles, ni nada de eso. No. En la parte sur quizás sí hubo la necesidad de afectación de medio ambiente, pero incluso dejamos una salvaguarda ahí. Para cualquier modificación, afectación de tierras, medio ambiente, se hará una consulta específica a esa comunidad a la que se le va a afectar su tierra o su bosque o su manantial. Ahí está la salvaguarda. O sea, en el diseño podemos nosotros debatir, y ahí yo soy el responsable, asumo la responsabilidad del diseño y de la implementación, del cual estoy orgulloso, porque el derecho de consulta está vigente en nuestro país desde 1991. Del 91 al 2018 se habrán hecho unas 110 sesiones de consulta. Del 2018 a la fecha ya llevamos más de 900 sesiones de consulta. O sea, ¿cómo se amplificó el derecho? Sí. Entonces, eso lo podemos revisar, no tengo ningún inconveniente, pero sí yo quiero desmentir de manera categórica que haya yo afectado, engañado, o haya conminado, eso está todavía peor, que yo haya obligado a las comunidades, como si las comunidades fueran entes que no tienen raciocinio propio, ¿no? A ver, diría yo, al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, a ver, una breve reflexión para concluir, Hugo. ¿Qué piensas de lo que está pasando con los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Híjoles, difícil. Porque eso te llega a ti también. Totalmente, de alguna manera. Sí, son hermanos míos los que están sufriendo esta situación. Creo que no debe de ocurrir en ningún lugar del mundo, porque detrás de todo esto también hay racismo, hay clasismo, hay discriminación. No debiera de estar en ningún lugar del mundo. Yo creo que la sociedad ha perdido esta parte humana de pensarnos como hermanos todos, cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos. Los límites, las mojoneras, pues deben de ser una forma de organización, pero no deben tener una trascendencia en la afectación de la aspiración de vida de los seres humanos. Yo creo que esto habremos de reflexionarlo, pero es condenable desde cualquier ángulo que se vea, que quien tenga el poder, quien tenga el dinero, imponga sus condiciones, maltrate, agreda, expulse. O sea, son condiciones que no pueden darse, o los que se dan en otras latitudes, que por una forma de pensar, por una religión, se sientan con derecho de afectar o incluso de aniquilar pueblos enteros. Eso lo hemos sufrido los indígenas, en términos culturales y en términos de existencia misma. Entonces, eso es inaceptable en cualquier lugar y hay mucho por trabajar para eso. Nosotros vamos a implementar un modelo de justicia en donde todos tengamos cabida. Oye, ¿qué 1 de septiembre nos viene, no? Va a estar. Fíjate, nueva legislatura, informe de gobierno,
y además la toma de posesión de la... ¿Dónde van a tomar posesión ustedes? Pues vamos a rendir protesta según la Constitución en el Senado. Sí. Y una vez que hayamos rendido protesta, pues vamos a tomar posesión, a instalar la corte. La corte. Así es, y a tomar las primeras decisiones. Se tiene que elegir un órgano de administración del Poder Judicial, se tiene que instalar también el Tribunal de Disciplina. Que es importantísimo. Así es, para que ya esté completo el sistema. Entonces, en esto tiene participación la Corte. ¿Tú nombras al director del canal del judicial? Estoy viendo las atribuciones y creo que así es. Sí, yo creo nombro que al te toca director, a ti, ¿sí, no? me toca... O directora, pues. Así es, director, sí. Todas estas partes de la Corte me va a tocar a mí como presidente de la Suprema Corte. Obviamente vamos a hacer la selección cuidadosa para que también nos den resultados desde el minuto 1, porque son 2 años y se va a ir como un suspiro, ¿no? Entonces, vas a ser 2 años presidente de la Corte. 2 años presidente de la Corte. Y como ministro de la Corte vas a ser ministro... Por 11 años. Por 11 años. 11 años. 11 Así años. es. Sí, los más votados, los 5 más votados van por 11 años, los 4 menos votados van por 8 años, 8 años. Y preside la Corte el que tenga más números de votos y después van de manera subsecuente conforme al número de votos. Querría decir que después de ti vendría... 3 periodos de mujer. 3 vendría la ministra Lenia, la ministra Yasmín y la ministra Loreta. 3 periodos de mujer después mujeres. de que esté yo al frente. Bueno, pero los 6 millones son los 6 millones de votos. Así es. 6 millones y más. Sí. Qué gusto verte, Hugo. Gracias. En verdad que yo creo que a nombre mío y de mucha gente te deseamos lo mejor. Gracias. O sea, no casualmente ganaste esos millones de votos, no casualmente te fuiste metiendo entre la gente, no casualmente serás el presidente de la Corte. Es. Y así, pues, ni hablar, ¿no? También pues, generas mucha expectativa. Ahora sí que la pelota está en tu cancha. Lo sé, pero vamos a cumplir con la expectativa. Tengan la plena seguridad. Ahorita se puede criticar y va a ser palabra con palabra. Sí, a partir del 1 de septiembre vamos a hablar con hechos. Muchas felicidades, Hugo. Gracias. Gracias. Oiga, nos vemos mañana a las 12 horas aquí en Mediodía con Solórzano. Muchas gracias en nombre de todos y todas y todos. Pásela bien, buena semana, adiós.